Hola, buenas tardes. Dios te bendiga. Hoy jueves 3 de diciembre. Bueno, primero darle las gracias a todas las personas que se conectan, al Señor Jesús, quien hace posible esto, a nuestro Padre Creador, quien nos está permitiendo un jueves más reunirnos, poder compartir con ustedes una palabra, un mensaje. Bueno, hoy vamos a estudiar, vamos a ver un tema muy interesante. El libro de Hechos, todo el libro de Hechos es muy interesante. Y pues vamos a continuar con nuestro estudio bíblico. Los jueves que estamos haciendo para las personas que se conectan por primera vez, pues de paso aprovecho para saludarlos, darles la bienvenida, decirles que Cristo los ama. Si están aquí escuchándome es porque Dios tiene un propósito con ustedes, no es coincidencia. El Señor hace todo perfecto y Él apareja para que todas las cosas se hagan conforme a su voluntad. ¿Qué estamos estudiando? ¿Qué estamos haciendo los jueves? Los jueves venimos compartiendo una palabra de Dios, acompañada pues de mucha doctrina. Lo principal de poder aprender la palabra de Dios, y vuelvo y lo repito, yo se los he dicho a muchas personas que siempre han estado siguiéndonos anteriormente y ahora con la fundación, lo más importante de escuchar la palabra de Dios es retenerla, es aplicarla en nuestras vidas, es poder enseñarla a las demás personas. Nuestro principal objetivo en la fundación es dar la palabra de Dios, pero una de los ítems dentro de esos objetivos es que las personas aprendan y enseñen. O sea, lo que queremos ser es hacer multiplicadores de la palabra de Dios. Nosotros estamos eh, enfocados principalmente en que la palabra se difunda por muchos lados, por muchos lugares. Estamos inicialmente en Bogotá. Bogotá es una ciudad muy grande, con casi 10 millones de habitantes, donde hay muchísimos barrios, muchas localidades, y a veces la palabra de Dios no llega hasta allá. Nosotros como fundación no estamos esperando que la gente llegue a la fundación, sino que nosotros lleguemos a la gente. Y por eso hago la invitación a las personas que se han venido conectando con nosotros, que nos han venido escuchando, que han ido aprendiendo. Hay muchas personas que llevan 2 meses conociendo la palabra de Dios y wow, tienen un fuego del Espíritu en sus corazones que les gusta compartir la palabra, así ellos digan, es que no sé, no entiendo, no sé cómo hacerlo. El Señor siempre dice que no te afanes, no te preocupes, simplemente déjate usar, es lo que nos dice la palabra de Dios. Y ese es el objetivo de nuestra fundación, que aprendamos, que todos los jueves, mientras el Señor nos sigue aparejando el tiempo para poder empezar a llevarlo 1 o 2 veces a la semana, 2 o 3 veces a la semana, mejor. Mientras tanto lo estamos haciendo los jueves y estamos llevando ese mensaje, esa palabra, esa voz de aliento. Y sé que muchas personas de alguna manera han recibido el mensaje de Dios, han aprendido algo. Yo les digo en este momento que no se queden solamente con lo que han aprendido, sino que traten de enseñarlo a las demás personas, que traten de difundir la palabra de Dios, el mensaje de Dios, porque a eso es que hemos sido llamados. Y bueno, pues en este momento las personas que se siguen conectando, pues bienvenidas, Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos a hacer una oración, vamos a darle gracias a Dios por este momento. Más tarde les voy a contar cómo nos fue el sábado con la campaña, que fue de un gran éxito, fue de gran bendición, de verdad. Ahorita más tarde vamos a hablar del tema. Y bueno, por el momento vamos a poner este espacio, vamos a pedirle a Dios en este momento, estos minutos que vamos a estar conectados, puedan que sean 60, 90 minutos o los que Dios disponga, vamos a ponerlos delante de Dios. Inclina tu rostro, cierra tus ojos si lo puedes hacer en ese momento. Si estás en un lugar donde de pronto no puedas hacerlo, simplemente hazlo en tu mente, permite que sea el Espíritu que fluya dentro de ti. Y vamos a darle gracias a Dios. Amado Padre, gracias te damos, Señor, por este día, Señor, que nos has dado, por un jueves más, Padre Celestial, que nos das, que nos permites y que nos unes, Señor, por medio de las redes sociales para que podamos compartir tu palabra. Gracias te damos, Señor de la gloria, porque por tu misericordia, Señor, hoy hemos podido disfrutar de un nuevo día, hoy hemos podido disfrutar, Señor, de unos alimentos, Señor, hoy hemos podido disfrutar de un techo. Señor, gracias a tu misericordia,
Hoy podemos decirte, Padre Celestial, que gracias. Gracias por lo que nos has dado. Sabemos, Señor, y dentro de las pruebas, dificultades, Señor, y dentro de los quebrantos de salud, de pronto tal vez las pruebas económicas, financieras, tal vez esas pruebas que se están llevando en este momento en los hogares, sabemos, Señor, que tú tienes un propósito para cada una de estas luchas que estamos llevando. Y sabemos, Señor, que tú lo que quieres es que nosotros aprendamos a creer y a confiar en ti. Tú llevas nuestras cargas, tú nos ayudas, Señor, a soportar estas cargas. Y las ponemos delante tuyo, Señor, no sin antes darte toda la gloria y darte toda la honra a ti. Gracias, Padre amado de la gloria. Y te pido, Señor, en este momento, por cada persona que se conecta, te pido, Señor, que seas tú, Padre amado, en tu espíritu, Señor, llenándolas de tu gracia. Que seas tú, Señor, ensanchando sus almas con tu Espíritu Santo. Que seas tú, Señor, abriendo todos los sentidos del entendimiento para que ellos, Padre de la gloria, en esta tarde, en este momento, Señor, puedan entender ese mensaje que tú tienes preparado para ellos. Yo te pido, Señor, que tomes el control de mi boca, que tomes el control de mis palabras, que seas tú, Señor, ungiéndome, que seas tú llenándome, Padre, de tu conocimiento, de tu gracia y de tu gloria. Que seas tú, Señor, direccionando esta reunión, que seas tú, Señor, direccionando este estudio bíblico. Que cada palabra, Señor, que leamos edifique nuestras vidas. Que cada significado, Señor, que estamos estudiando de tu palabra, escudriñando, Señor, realmente nos abra, Señor, el entendimiento. Permítenos, Padre Celestial, en este momento poder disfrutar de tu palabra. Señor, te pedimos por aquellas personas que se quieren conectar en este momento. Te pido, Padre Celestial, que tú aparejes, Padre, los recursos, el internet, los equipos, Señor, todo el sistema, Padre amado de la gloria, tecnológico. Aparéjalo, Señor, para que las personas se puedan conectar, Señor de la gloria. Gracias te damos, poderoso Rey del cielo. Gracias, Padre amado, bendito. Y en este momento, Señor, nos disponemos para escuchar unas alabanzas a ti, Señor, en los cuales en este momento queremos que tú nos toques, que seas tú, Señor, hablándonos directamente a nuestro corazón. Gracias, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme a adorar. Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume
Dios, qué hermosas alabanzas. De verdad que esas alabanzas lo tocan a uno, lo llevan, lo transportan a uno a esa unción con el Espíritu. De verdad que son momentos que tenemos que darle gracias a Dios porque realmente estos son momentos especiales para Dios y una oración, una alabanza, una palabra son cosas que siempre van a ser bien recibidas cuando lo hacemos de corazón, cuando lo sentimos, y nuestro Señor en este momento está orando en cada uno de nosotros. Entonces, qué hermosas alabanzas, de verdad que sí, son momentos en donde uno se puede gloriar en el Señor, donde uno puede descansar y donde uno puede ser uno mismo. A veces uno retiene tantas cosas y estos espacios le dan a uno la oportunidad de uno poder soltarse y poder derramar una lágrima. Si eso es lo que el Espíritu le quiere tocar en este momento a uno, pues eso es lo más importante, abrir nuestro corazón, abrir nuestro corazón. Bueno, vamos a entrar directamente a la palabra. Para hoy vamos a continuar el libro de Hechos, entonces por favor los invito a que todos se vayan al libro de Hechos y vamos a estudiar desde el capítulo 11. Vamos a leer, habíamos quedado en el 10, la semana pasada habíamos hablado respecto a lo que Pedro y Cornelio estaban haciendo. Entonces, ahí veíamos el tema de no hacer acepción de personas. Y bueno, hoy vamos a continuar en el capítulo 11 y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción, con la guía y revelación del Espíritu Santo. Que cada palabra que leamos realmente edifique y haga crecer nuestras vidas. Amén y amén. Entonces vamos al libro de Hechos. Hechos capítulo 11. Y dice: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba del cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás tú salvo, y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios,
pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo. ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé, que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieren fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron a Jerusalén, Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolos a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. ¡Wow! Tremenda palabra. De verdad que esta palabra, bueno, nos sigue recordando muchas cosas de las que ya habíamos leído. Cuando hablamos que Dios no hace acepción de personas, pues lo estamos encontrando nuevamente aquí en este capítulo, desde el versículo 5 hasta el versículo 14, hasta el versículo 16, perdón. Y vemos que Dios de alguna manera hace todas las cosas y las apareja de tal manera que los mismos seguidores de Cristo, los mismos discípulos, empiezan a entender que Dios es quien realmente tiene el control de todo. Veamos que aquí cuando empieza Pedro a dar su informe, lo primero que le dicen es que por qué él estaba en la casa de los incircuncisos. Entonces, esto es lo primero que sale aquí cuando dice: oyeron los apóstoles de los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Yo ya expliqué el jueves pasado lo que es el significado de gentil. Y aquí ellos estaban diciendo: oiga, escuchamos que usted estuvo por allá con los gentiles y que hubo por allá muchas cosas, que hubo como la unción del Espíritu Santo. Entonces Pedro le dice: sí, claro. Y después ellos empezaron a disputar entre ellos diciendo que ellos no eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Ustedes recuerdan que yo les decía a ustedes el jueves pasado que para los judíos no había nadie más aparte de ellos que pudieran recibir la gracia de Dios, que pudieran recibir los dones espirituales. Y ellos están diciendo: oiga, ¿cómo así que usted entró con los gentiles? Y aparte de gentiles, le están diciendo incircuncisos. Entonces, pues para poder aclararle a muchas personas qué es circuncisión y poder determinar en este momento lo que es el término de incircuncisión, veamos que lo que tenemos en este momento, de acuerdo a lo que el significado de la palabra de Dios nos está diciendo, es que la tradición egipcia consistía en la extirpación o erradicación quirúrgica de la piel que cubre el miembro viril.
esa es la definición. En otros términos, es lo que cubre la punta del pene, para las personas que de pronto no alcanzan a entender. Entonces, dice que entre las naciones paganas que practicaban la circuncisión se consideraba un rito de pubertad o consagración al matrimonio y que se efectuaba al llegar a la edad necesaria. En el Antiguo Testamento, Dios escogió la circuncisión como señal de su pacto con Abraham y su descendencia. Entonces veamos que lo primero es que en ese tiempo las personas que se iban a casar, o sea, en ese tiempo pues se debe seguir manejando como hasta ahora, ¿no? No voy a hablar de que hasta la persona que se va a casar hasta ese momento le hagan la circuncisión. No, sino que en ese tiempo las personas se mantenían vírgenes hasta el momento de llegar a su matrimonio. Y lo que hacían era coger los varones y les cortaban el prepucio, pues para que en el momento de que pudieran estar con sus esposas no tuvieran ninguna dificultad, ningún problema. Eso se hacía hasta que hasta que el varón ya se iba a casar. Y eso era un rito que se tenía como costumbre con los egipcios. Y Dios, viendo eso, en el Antiguo Testamento, por eso dice que escogió la circuncisión como señal de su pacto con Abraham y su descendencia. La circuncisión, ¿qué implicaba? Implicaba obediencia a Dios y era tomada como señal de una relación especial, íntima y santa con Dios. Era un requisito para participar dignamente de la Pascua y de los sacrificios a Dios. Entonces veamos que después de que Dios hizo el pacto con Abraham con el tema de la circuncisión, las personas que querían entrar a servir, las personas que querían estar en el templo, porque en el Antiguo Testamento se habla del templo, los que querían llevar el arca cuando se transportaban lo que eran las tablas de los mandamientos, cuando se llevaban las copas, cuando se llevaban todo el tema con lo que se repartía la Santa Cena, ellos primero que todo tenían que ser circuncidados. O sea, no se permitía que una persona que no haya sido circuncidada pudiera participar. Más, era castigada en ese tiempo. Por eso, volviendo a Hechos, le dicen a Pedro, ¿usted qué hacía con los incircuncisos? Pues porque ellos no habían sido circuncidados en ese momento. Para que entendamos la definición de circuncisión, entonces, por eso estoy aclarando esta parte. Entonces veamos que la circuncisión entró de ser como un rito, como ser una tradición entre el pueblo, de que el varón cuando se fuera a casar tenía que todavía tener el prepucio, tenía que no haber sido incircuncidado. Entonces en ese momento era cuando realmente se podía tomar en cuenta que los varones llegaban vírgenes a su matrimonio. Pero ya vemos que después con el pacto con Abraham, las personas que querían servir a Dios, las que querían seguirlo y que no importara que no se hubiesen casado, tenían que ser circuncidados. O sea, tenían que cortarles el prepucio. Eso era algo como digno para poder seguir a Dios. El que no lo hiciera era impuro. Y veamos que en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo polemizó fuertemente con los que querían circuncidar a los gentiles convertidos a Cristo. Esto hablando de lo que estaba pasando en Hechos. Recuerdan que Pedro se fue a la casa ¿de quién? De un soldado, ¿cierto? Estamos hablando de que él llegó donde este señor que se llamaba Cornelio, llegó allá y pues él había invitado a su familia, invitó a otra gente y ahí fue donde cayó el Espíritu Santo y los puso a hablar en lenguas también. Así como pasó con los 11 discípulos cuando se reunieron, y eso lo encuentran ustedes en Hechos 2. Ahí todo esto está explicado. Si ustedes entran a la página del Facebook o del YouTube, ahí van a encontrar cada estudio de los que hemos hecho y hemos explicado bien esa parte. Pero aquí vemos que Pablo dice, no, ¿cómo así que ustedes quieren circuncidar a los gentiles convertidos a Cristo? Entonces ahí es donde viene el tema que a veces nosotros llevamos un poco más al extremo. Y a veces con estas cosas hacemos la acepción de personas, que es lo que nosotros no tenemos por qué entrar a juzgar, ni a criticar, ni a ponerle obstáculos a las personas para que sirvan a Cristo. O sea,
Nosotros no somos nadie para poner esos obstáculos. Y veamos que aquí Pablo se toma el tiempo, se toma la molestia de decir, no, venga, ¿cómo así que ustedes quieren circuncidar a los gentiles que se están convirtiendo a Cristo? Y esto me lleva a ponerle toda la atención cuando nosotros estamos evangelizando, cuando nosotros estamos llevando, compartiendo la palabra de Dios. Porque aquí vemos que realmente cuando uno quiere seguir a Cristo, lo que necesita es corazón. Y quiero que vayamos a Filipenses 3:2-3. Abramos ahí Filipenses, vamos a desviarnos un poquito. Filipenses, el libro de Filipenses lo encuentran ahí adelantico, como unos 7 libros adelante del libro de Hechos. Veamos que en Filipenses 2, versículo 2 y 3, capítulo 3, versículo 2 y 3 dice el apóstol Pablo, dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Entonces aquí es donde Pablo empieza a decir, no, o sea, si ustedes piensan que porque le hacen la circuncisión a una persona, esta ya es digna de seguir a Dios o de hacer las cosas ante Dios, ante el Señor, están equivocados. Y realmente eso es algo que nosotros tenemos que realmente entender. Porque las personas, y sobre todo en el Antiguo Testamento, se veía mucho el tema de que si usted no era así, si usted no era por esta línea, entonces no podía hacer las cosas. Veamos que la gente, los judíos no predicaban, sino solamente llevaban la palabra ante su mismo pueblo. Ellos decían que pues para qué a los otros si no iban a entender. Y por eso era la persecución de los romanos, por eso era la persecución de Pablo, el mismo Pablo, el de que estamos hablando, por eso era que los perseguía y mataba a los que seguían a Cristo. Porque ellos pensaban que ellos estaban errados. Pero vea que en este Nuevo Testamento lo que me gusta es que en este libro de Hechos el Señor nos está enseñando primero a recibir el Espíritu Santo, segundo a confiar en Él, a no hacer acepción de personas, a no poner obstáculos para seguir a Cristo. Y veamos que seguimos aquí hablando el tema de lo que Pablo está explicando, y dentro de las definiciones y dentro de toda la terminología que yo encontré de la circuncisión, dice que algo para resaltar es que la circuncisión, los que se circuncidaban pensaban que estaban bien delante de Dios. Sin embargo, Pablo advierte que la señal exterior sin la realidad de la fe y la regeneración interior es vacía y nos condena. Y esta es la parte más interesante porque era lo que querían hacer con los gentiles. Todo el que recibía a Jesús, todo el que reconocía a Jesús, que no era judío, ¿cierto? Porque, bueno, para aclararles, ¿quiénes se practicaban la circuncisión? Eran solamente las naciones que practicaban este rito, eran los egipcios, los edomitas y los moabitas. El resto de las naciones desconocían el tema de la circuncisión. Entonces, ellos no lo hacían porque no lo conocían. Pero si querían conocer de Dios, ellos tenían como obstáculo decirle que si usted no se circuncidaba, no podía recibir a Cristo. Y Pablo dice, no, es que no es la circuncisión, es lo que tenemos adentro en el corazón. Y habla del bautismo. Y resulta que aquí lo estamos viendo en lo que estamos leyendo de Hechos 11, que dice que el bautismo que Juan el Bautista hizo es por agua. Pero el Señor Jesús dice, pero yo vengo a bautizaros en espíritu. Entonces veamos que ahí es donde se empiezan realmente a desvanecer todas esas creencias que la gente tenía y que en algún momento se convierten en temas religiosos, temas de fanatismo. Y veamos esta parte en la que Pablo nos explica y nos dice por qué la fe y la generación en el interior, si no se hace en corazón, es vacía y adicional corrompe. Eso está en Romanos 2, 25 al 29.
Leámoslo para poder seguir avanzando, para poder seguir entendiendo este tema de la circuncisión. Romanos 2, leemos desde el 25 hasta el 29. Dice el apóstol Pablo: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Entonces, si ve que en ese tiempo decía, oiga, ¿usted quiere recibir a Cristo? Sí, entonces lo tengo que circuncidar. Tengo que cortarle el prepucio de su pene. Listo, eso duele y lo que sea y no sé qué, pero eso es algo para que usted siga al Señor. Así es como usted va a poder ser salvo. Así es como realmente usted va a ser agradable delante de los ojos de Dios. Pero vea que Pablo nos dice, la circuncisión aprovecha si guardamos la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y este es un tema en el que yo quiero aclarar un poco, y es que yo he venido insistiendo desde hace un tiempo acá que no importa la religión, porque es que estamos en un sistema en el que nos dicen que debemos pertenecer a una religión, que debemos pertenecer a una congregación. Y si no pertenecemos a una religión o una congregación, entonces resulta que no vamos a poder ser salvos. Y resulta que Pablo nos está diciendo, y luego si una persona incircuncisa, una persona que no ha conocido de Dios, o que no ha tenido la posibilidad de pronto de conocerlo más a fondo, porque es que conocer a Dios es estudiarlo, es poder hacer caso a la palabra que Dios ha puesto en el libro, en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. Pero dice Pablo, ¿acaso una persona incircuncisa que guarde la ley va a ser tomado como incircunciso? O sea, si la persona en este momento no tiene dónde congregarse, no tiene un templo, no tiene un pastor, no tiene un líder, pero aún así está buscando de la presencia de Dios, aún así el Espíritu Santo le revela muchas cosas, porque es que para Dios no hay nada imposible. Y el peor error es que comete uno como ser humano, es que uno quiere atar a las personas, lo quiere atar a uno. O sea, uno quiere atarlos a que ellos estén atados a uno. O sea, entonces empiezan a decirle, es que si usted no sigue viniendo aquí, entonces usted no va a empezar a ver las cosas bien, su hogar no se va a restaurar, sus finanzas no van a mejorar. Pero empieza uno a ponerle condiciones a la persona para que busque de Dios. Y empieza uno a condicionarlo a que realmente la persona empiece a congregarse o a recibir palabra, pero donde uno está enseñando. Y resulta que es que este no es la labor a la que el Señor Jesús nos ha llamado. El Señor Jesús nos llamó y nos dijo, ir y predicar el Evangelio a todas las naciones, por todo el mundo. Él no está diciendo, vayan y traigan las personas y métanlas en un sitio. Y yo no me quiero ir en contra de las iglesias, porque la gente pensará que es que yo estoy en contra de las iglesias. Resulta que el 90% de las iglesias tal vez están haciendo las cosas no acorde a lo que la palabra de Dios nos dice, pero sigue habiendo un porcentaje que se esfuerza por hacer las cosas como al Señor le agradan. Y yo sigo insistiendo, las iglesias son necesarias, pero más que la iglesia o más que el sitio como tal, el templo como tal sea necesario, es más necesario estar bien delante de Dios y buscarlo realmente de corazón. Y por eso me gusta cuando Pablo dice, luego el caso, una persona que sea incircuncisa, si hace las cosas, si agrada a Dios, si sigue las leyes, entonces ¿qué va a pasar con esa persona? Y aquí es donde la gente piensa que es que si usted no es evangélico, si usted no es de la congregación mía, usted no va a poder recibir la gracia de Dios, usted no va a poder recibir el perdón de Dios. Y veamos que empiezan a condicionar la gente a que las cosas empiecen a darse de acuerdo a lo que el hombre piensa, a lo que el hombre siente. Nosotros el sábado estuvimos evangelizando
Y nosotros le decíamos a la gente, somos una fundación cristiana. No venimos en representación de ninguna iglesia. Mas sin embargo le explicábamos lo que el Señor Jesús quería hacer en sus vidas. Y se lo explicábamos de tal manera que incluso hubo personas que se quebrantaron, las personas pedían oración y simplemente nosotros teníamos que hacer la labor. Yo no podía decirles en ese momento, no, es que yo no puedo orar por ustedes porque es que no hay una iglesia por aquí cerca donde mandarlas. No, es que eso no son excusas. Y se les explicaba a las personas y se les decía, mire, la palabra de Dios lo único que nos quiere enseñar es a que seamos obedientes. Nosotros debemos es entender, no entender a Dios, debemos es obedecerlo. Porque es que eso es el peor error que la gente a veces comete. Piensan que es que hay que entender a Dios. No, es que lea usted la palabra para que usted entienda lo que Dios le quiere decir. No, la palabra está clara. Lo que hay que hacer es obedecer lo que la palabra de Dios nos dice. Y ese es el gran conflicto que tiene la persona cuando no le presentan de una manera correcta a Dios. Y por eso es tan importante lo que Pablo nos dice acá. Dice, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. En este momento, en ese tiempo, Pablo lo está diciendo por las personas que de alguna manera habían recibido a Cristo y eran circuncidados. Y él les decía, no importa que ustedes hayan sido circuncidados, si no guardan la ley de Dios, no es provechoso, o sea, no les sirve de nada. Y por eso es que a mí me gusta decirle a la gente, tengamos mucha prudencia cuando estamos compartiendo la palabra de Dios. Porque es que el afán, y lo digo así, y pues como decía mi mamá, mi abuela, el que le caiga el guante, que se lo chante. Pero resulta que la gente se afana porque las otras personas que no conocen de Dios hagan la oración de fe. Y resulta que no es ese afán, el afán es de parte de nosotros. Que yo como le prediqué, entonces quiero que haga la oración de fe para que de una vez quede comprometido con Dios. Y pues es que eso no sirve de nada si no le explicamos realmente cuál es el propósito de seguir a Cristo. Es que hay un propósito para seguir a Dios, hay un propósito con este tema del Evangelio, hay un propósito de leer la palabra de Dios. ¿De qué me sirve a mí leer la palabra de Dios si cuando yo cuelgue voy a madrear a mi esposa, la voy a cascar, le voy a pegar, la voy a insultar? ¿De qué me sirve a mí leer la palabra de Dios o hablarles bonito si cuando salga me voy a encontrar con el vecino y le voy a echar una sátira o lo voy a mirar de pies a cabeza, lo voy a mirar feo? ¿De qué me sirve leer la palabra de Dios? ¿De qué me sirve congregarme en una iglesia, en un templo, si cuando yo salga voy a empezar a hablar mal del hermano de al lado, voy a empezar a hablar mal del vecino? ¿De qué me sirve si cuando me dan las vueltas mal en un sitio, yo en vez de devolverlas me las robo? Porque eso es robar. La gente dice que es que eso son bendiciones de Dios y Dios no me va a bendecir a mí para maldecir a otro. Si Dios no maldice, Dios quiere bien para nosotros. ¿De qué me sirve entonces aplicar todo esto si cuando yo salga voy a ser uno más del montón? Esto realmente lo que marca la diferencia es la palabra de Dios. Y lo que Pablo nos dice aquí, oiga, ¿de qué le sirve a usted haber sido circuncidado si usted sigue en lo mismo? No está guardando la ley. Y aquí la ley hay que guardarla, no importa lo que tú seas. Cuando digo no importa lo que tú seas es si perteneces a X o Y denominación, a Dios no le importa eso. A Dios lo que le importa es que sigamos las leyes. Y si alguna persona probablemente está atada a la idolatría, tal vez no puede dejar la idolatría. Yo ya expliqué qué es la idolatría. Pero si alguna persona no puede dejar la idolatría, este libro, la palabra de Dios, lo va a sacar de ese error. Yo no necesito contender con nadie la palabra de Dios. Yo solamente necesito es que la gente lo entienda. Y ahí es donde a veces
uno entra en ese conflicto con las demás personas a predicar el evangelio y resulta que uno sale discutiendo con la otra persona. Entonces uno va a pasar por el lado del vecino y no, a ese ni lo mire porque yo le prediqué y eso me mandó por allá al carajo, eso me dijo que no quería saber de Dios, que no hay que... Pero ¿cómo le estamos presentando a Dios? Mire que ese día nosotros golpeábamos en las puertas para que la gente nos abriera y compartirles el mensaje de Dios. Y era tan sencillo como que había gente que decía, no, muchas gracias, soy ateo. Entonces, ¿qué tal nosotros? Uy, te reprendo, demonio, ateísta, eres un no sé qué, y ¿para qué? Simplemente se le dice, bueno, muchas gracias, Dios lo bendiga. Y ya, chao, eso es todo. Había otras personas que decían, no, muchas gracias, yo ya tengo definida mi religión. No, nosotros no venimos en parte de ninguna religión. Lo más interesante, y yo le doy gracias a Dios que me permitió crear la fundación Emprendiendo de la Mano de Cristo, porque es que nosotros no estamos promocionando ninguna religión, no estamos promocionando ninguna iglesia, ningún templo, estamos promocionando la palabra del Señor, que eso es a lo que el Señor nos mandó y es lo que yo quiero que todos entendamos. No nos afanemos por encontrar un sitio donde congregarnos, porque nosotros somos la iglesia. Y nosotros como iglesia tenemos que ser bien adentro de mi casa, en mi trabajo, en mi estudio, por fuera, jugando, paseando, descansando, durmiendo. Nosotros somos la iglesia. Y el Señor nos prepara, el Señor nos enseña. Aquí es donde yo vuelvo e insisto. Todos los que estamos aprendiendo, pues de lo que aprendemos enseñémosle a los demás. Simplemente pidámosle al Señor que nos dé sabiduría, que nos dé las palabras concretas, que nos dé las palabras que realmente necesitamos para poder compartir el Evangelio. Pero aquí está muy claro todo. Y sigue diciendo Pablo, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces si ve que aquí Pablo está diciendo, no, mi hijo, a mí no me interesa que usted haya sido circuncidado. Y es lo mismo que el Señor quiere en este momento. La gente va en nombre de una denominación, pero realmente, ¿de qué sirve? Si lo que Dios está buscando en este momento es que realmente podamos llevar ese evangelio puro, que no lo llevemos tan contaminado. Es que desafortunadamente, y vuelvo y digo, no todos, y yo sé que de pronto este mensaje va a llegar a algunos pastores, no todos son iguales, no todos, hay algunos que se esfuerzan por llevar ese verdadero evangelio, y esos son los que en este momento pueden estar sufriendo por la situación que se está viviendo en este momento. Porque es que el hacer las cosas como a Dios le agradan, el hacer las cosas como el Señor vino a enseñarnos, el hacerlas como realmente están en las Escrituras, eso cuesta. Y ahí es donde realmente el Señor es fiel y en algún momento va a llegar esa recompensa. Y lo vemos acá, lo vemos en el libro de los Hechos, lo vemos en el libro de Romanos, en Efesios, lo vemos en muchos libros del Nuevo Testamento, que seguir a Cristo cuesta. Y cuesta especialmente cuando se quiere compartir el Evangelio. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. Eso es a lo que el Señor nos ha llamado. Y para que podamos volver a meternos dentro de lo que estábamos leyendo, quedamos en el versículo 17. Veamos que de aquí en adelante es donde realmente las cosas empiezan a darse en el libro de los Hechos. Y este libro de los Hechos me hace acordar mucho de lo que nosotros venimos haciendo con la fundación y de lo que Dios quiere que cada uno lo empecemos a hacer. Mire, si usted en este momento
se siente preparado para compartir la palabra de Dios, hágalo. No se quede callado. Hágalo. Comparta el mensaje de Dios. Si usted dice, no, es que yo soy bueno para escribir. Yo soy bueno para escribirle mensajes a las personas y darles una voz de aliento por medio de un mensaje. Hágalo. Utilice la palabra de Dios. Utilice la palabra de Dios y envíe ese mensaje. No, que yo soy bueno para enviar audios. Hágalo. No, que me quiero hacer un video y lo quiero colgar y quiero decirle a la gente que Cristo lo ama, que Cristo te ama, que Cristo quiere lo mejor para ti, pero pues que tenemos que empezar a corregir nuestra manera de vivir. Hazlo. Es que eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere. Y el Señor me ha permitido en estos tiempos poder llevar una palabra, enseñar una palabra de Dios para que todos seamos realmente las mismas personas compartiendo el Evangelio. Yo no quiero que las personas se queden de 5, 8, 10 años escuchando siempre los mismos mensajes míos. La palabra de Dios tiene que fluir. La palabra de Dios tiene que fluir. Y lo que yo quiero es que las personas se preparen para que realmente puedan llevar ese mensaje. Y Dios lo hace todo en su tiempo. No nos afanemos, no nos preocupemos porque no, es que esto, no, si usted tiene el sentir, si usted tiene ese llamado a no callar el Evangelio, a predicarlo, a presentar a Dios por todos lados, hágalo. Porque es que eso es lo que el Señor está haciendo en su corazón. Esa es la unción del Espíritu Santo. Y sigue diciendo la palabra. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hacia Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero me gusta lo que dice más adelante. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Cuando habla de Saulo está hablando de Pablo, ¿no? En ese tiempo pues él se acababa de convertir y pues había mucha gente que todavía lo conocía como Saulo. Saulo de Tarso, es el mismo Pablo, el apóstol Pablo, del que acabamos de hablar de Romanos. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. ¿Sí ve? Y enseñaron a mucha gente. Y los discípulos, a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Esta es la primera vez que se utiliza la palabra cristiano. La palabra cristiano en toda la Biblia solo aparece 3 veces. Se lo voy a dejar de tarea para que me lo escriban y me digan en qué libros aparece la palabra cristiano, aparte de Hechos 11, versículo 26. Hay 2 versículos más en otros libros. Ahí se los dejo de tarea. Pero veamos que aquí es donde realmente empiezan a llamar los cristianos. Y bueno, de pronto la palabra cristiano fue utilizada al principio como una especie de burla. Porque las personas, había un grupo, especialmente había un grupo de unos israelitas. Habían unas personas que no creían que Cristo era el Mesías, pero como veían que mucha gente hablaba de Cristo, ellos empezaron como a hacerle bullying, digámoslo así, en ese tiempo, y ellos fueron los que empezaron como a utilizar esos apodos de ponerle cristiano. Pero hay algo interesante y es que, bueno, lo voy a leer porque yo lo escribí aquí, pues para que no perdamos como el detalle. ¿Qué es cristiano? Término híbrido que combina el título de griego Christos con la terminación latina ianus. Vuelvo y leo. Término híbrido que combina el título griego Christos con la terminación latina ianus y significa seguidor de Cristo. Esta palabra cristiano fue un distintivo inventado por personas extrañas al Evangelio y no por los discípulos mismos. Antes que inventaran el término cristiano, los seguidores de la palabra de Dios preferían ser llamados hermanos, discípulos, santos, creyentes o elegidos.
o bueno, por ahí a veces a algunos les gusta que les digan siervos de Dios. Entonces, ahora veamos que en el Nuevo Testamento los judíos no admitían que los nazarenos fueran llamados cristianos, ya que para ellos Jesús no era el Mesías. Este apodo de cristiano se inventó en Hechos 11:26, del libro que acabamos de leer. Este término encaja con el nacimiento de la verdadera iglesia y ya no se trataba de una secta más, sino de una compañía de ciudadanos locales que hablaban insistentemente de Cristo. Vean pues lo que es la palabra cristiano. Este término encaja con el nacimiento de la verdadera iglesia. ¿Se acuerdan que lo leímos en Hechos 2? Cuando fue la venida del Espíritu Santo, donde estaban los 11 discípulos que estaban celebrando la Pascua. Eso está también dentro de los estudios que hemos hecho, entonces búsquelo ahí 4 jueves atrás creo que es. Dice, ya no se trataba de una secta más. Vean que eran cuando los seguidores de Cristo, los discípulos, cuando ellos llegaban a sus sitios a reunirse, a congregarse, porque ellos se congregaban, eran en casas, ellos llegaban, eran una casa, ahí compartían la palabra de Dios, se quedaban un día, 2 días, se iban para otro lado y compartían la palabra en otro lado. Veamos que a ellos empezaron a llamarlos como si fueran una secta. Pero veamos que aquí ya no se va a determinar más una secta, sino una compañía de ciudadanos, como las compañías del ejército, ¿no? Que son grandes, que son hartas. Compañías de ciudadanos locales que hablan insistentemente ¿de quién? De Cristo. Y es que ese es el llamado que tenemos nosotros, a hablar de Dios. A mí me causa risa cuando, por este tema de la división de religiones, la gente le dice, es que usted es cristiano. Es que usted es cristiano. Pues resulta que, de alguna u otra manera, si creemos en Cristo y hablamos de Cristo, todos somos cristianos. ¿Sí o no? Porque veamos que lo que Pablo estaba diciendo de, oiga, y si un incircunciso que sí aplica la ley en su vida, o sea, no va a tener la recompensa, o sea, no va a poder ser llamado delante de Dios, no va a poder compartir el mensaje de Dios. Y aquí nos está diciendo lo mismo. Dice, lo más probable es que los de Antioquía, célebres por sus bromas e ironías, hayan inventado el apodo para señalar despectivamente a los miembros de la iglesia secuaces del partido de Cristo. Era como les decían, secuaces del partido de Cristo. ¿Por qué? Solamente porque se compartía la palabra de Dios. Es lo que en algún momento la gente cuando lo conoce a uno le dice, es que usted es evangélico. Pues no importa cómo me quieren decir, o sea, me quieren decir cristiano, si me quieren decir lo que quieran, pues no importa. Lo que realmente importa es el mensaje que yo quiero transmitir. Vea que en este tiempo ya existía el bullying, aquí ya existía el bullying. Y ellos les decían, ustedes son los secuaces del partido de Cristo. Y Pedro nos dice, no importa, sigan adelante. Pablo nos invita a que no nos dejemos de caer, a que no nos dejemos apabullar de las cosas que nos diga la gente. Y esto lo encontramos en el libro de 1 de Pedro 4:16. Para que alguien por favor lo busque y lo ponga ahí en los comentarios del Facebook. 1 de Pedro 4:16. Pedro nos anima a seguir adelante. ¿Por qué? Porque muchas personas se sentían, cuando los empezaban a llamar de una manera despectiva, empezaban a sentir como ese temor. Y lo vemos con el mismo Pedro cuando le dijeron, tú eres seguidor de Cristo, y él lo negó. Recuerdan que el mismo Jesús le dijo, tú me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Y eso realmente pasó. Pero la gente a veces le tenía miedo a eso, porque las personas tendían a agredirlos verbalmente o físicamente. Y no importa que en este momento la iglesia, yo lo puedo decir abiertamente, la iglesia en este momento no está sufriendo persecución, o no por lo menos en nuestra nación, no por lo menos en nuestro continente. Pero si en el momento dado llegara a pasar eso, que es lo que ya está pasando en el Medio Oriente, lo que está pasando en Europa,
donde hay muchas personas que no pueden compartir el Evangelio, donde les toca reunirse a escondidas porque ya tienen persecución, si en el momento llegase a ocurrir aquí, simplemente tenemos que volver a la palabra del Señor y encontrar esa voz de aliento y esa voz de ánimo para continuar y seguir adelante, donde realmente nos dice que no importa, que no callemos, que sigamos adelante. Y eso es realmente lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. El Señor nos invita para que realmente nosotros, como pueblo de Dios, si nos queremos hacer llamar cristianos, si no te quieres hacer llamar cristiano, no importa. Si no quieres decir que eres cristiano, eso al Señor eso al Señor, digamos que lo tiene sin cuidado. Lo que realmente vale para el Señor es lo que tú vas a transmitir, es lo que tú vas a llevar. Aquí están hablando de que el cristiano es aquel que profesa o que sigue a Cristo, que profesa la palabra del Señor, que sigue a Cristo. Eso es ser un cristiano. Cristiano no es solamente el que está metido en la iglesia cristiana, como se hacen llamar, o el que está metido en una iglesia evangélica, o los testigos de Jehová, o los mormones. No, cristiano es quien realmente reconoce, bueno, no sé si los mormones creen en Cristo, la verdad, pero bueno, saquemos a los mormones de ahí más bien. Pero veamos que la mayoría de las religiones que desafortunadamente existen a causa del hombre, porque esto es a pura causa del hombre, la mayoría siempre creemos y predicamos a Cristo. Entonces ahí es donde realmente nos hacemos llamar nosotros cristianos. Ese apodo nos lo ganamos y nos lo ganamos bien. Porque yo les decía, esta palabra cristiano fue puesta en el momento exacto cuando en Hechos 2 se dio la unción del Espíritu Santo y se dice que de ahí en adelante se conmemoraba el nacimiento de la verdadera iglesia de Cristo, y la verdadera iglesia de Cristo eran los que salían a predicar el Evangelio, a llevar el Evangelio por todas partes sin importar lo que sucediera, y empiezan a determinarlos como cristianos. Y por eso dice que eran cuadrillas, eran personas, eran grupos grandes de personas que se reunían a compartir la palabra de Cristo. Y eso es ser un cristiano. Y aquí la palabra de Dios lo dice. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Oiga, qué bonito. Y nosotros lo que fuimos a hacer el sábado fue eso. Nosotros lo que fuimos a hacer el sábado fue a compartir tal cual, como el libro que acabamos de leer. Y no es que yo lo haya acomodado, nada. Yo lo estoy haciendo de acuerdo a al estudio que venimos haciendo, y precisamente pues se nos dio. Pero el sábado que estuvimos compartiendo la palabra de Dios, ahí es donde realmente estamos haciendo la labor importante y esencial que Dios quiere que nosotros hagamos. Si tal vez en este momento te has conectado por primera vez y en este momento tienes muchas preguntas, tienes muchas inquietudes, tienes muchas dudas, ahí está la fundación, ahí estamos nosotros para poder apoyarte en este proceso, para poder colaborarte en este nuevo proceso que entras a conocer y a creer más de las cosas de Dios. Dios simplemente quiere que nosotros, como pueblo de Él, podamos entender cuál fue el propósito al cual Él vino a la tierra a enseñarnos. O sea, no perdamos el tiempo si realmente nosotros no queremos crecer en conocimiento a Cristo. No perdamos el tiempo si nosotros no queremos adoptar las cosas que Dios nos está enseñando a nosotros. O sea, no nos hagamos ese daño. No nos hagamos ese daño porque es que seguir la palabra de Dios, seguir el mensaje de la palabra de Dios, no es fácil. No es fácil. La misma palabra de Dios dice, mejor te hubiera sido no haber conocido la palabra de Dios. Mejor te hubiera sido no conocerme. Porque es que seguir la palabra de Dios no es fácil. Puede llegar el momento en el que uno dice, no, pero sí es fácil, solamente hacer caso. Bueno, gloria a Dios para las personas que les queda fácil. Pero la mayoría nos ha costado trabajo. A mí me ha costado mucho. No crean que es que eso es de la noche a la mañana, que uno ya se hace cristiano, que es que ya uno ya se hace seguidor de Cristo, que mejor dicho. No, eso no es de la noche a la mañana. Todo trae
todo esfuerzo trae una recompensa. Y lo más importante es hacerlo de corazón. Eso es realmente el mensaje. Por eso el mensaje de hoy yo lo quise poner cristianos hasta que Cristo venga. Porque es que ese es el verdadero significado y esa es la verdadera labor, la verdadera tarea que tenemos nosotros. ¿Hasta cuándo voy a ser cristiano? ¿Hasta cuando me encuentre con un obstáculo y ahí voy a dar hacia atrás? ¿Ahí voy a dar un paso al costado y voy a decir, ya no quiero más esto? No, nosotros tenemos que realmente llevar ese legado al que el Señor Jesús vino a enseñarnos a nosotros. Hace más de 2000 años, el Señor Jesús vino a dejarnos un mensaje. Hace más de 2000 años, el Señor quiso sufrir y padecer muchas cosas por nosotros, solo para enseñarnos a tener paciencia, a ser tolerantes, solamente para enseñarnos a amar a nuestro prójimo, no importa lo que nos haya hecho. Hace más de 2000 años el Señor vino a decirnos que no importa las circunstancias que estemos atravesando, lo importante es seguir a Cristo, seguirlo a Él, y Dios siempre va a aparejar todo. Dios siempre va a restaurar las cosas alrededor de nosotros. Dios vino a decirnos si se puede sanar, si se puede liberar, si se puede ser libre, si se puede llevar un mensaje de aliento, si se puede levantar una persona paralítica, si se puede levantar un muerto. Eso es a lo que el Señor Jesús vino hace más de 2000 años. Y nosotros estamos viendo eso en este momento. Estamos viendo esos milagros que se hacían cuando el Señor dice, aún en mi nombre harán cosas aún mayores, y yo no he podido ver cosas aún mayores. O sea, es difícil. Y uno dice, pero ¿cómo podemos ver aún cosas mayores? Pues simple, las cosas mayores se van a dar porque los tiempos se van a poner más difíciles. Y esas cosas simples van a de alguna manera, a tender a hacer cosas grandes dentro de todo lo que nosotros hacemos. Padecer la persecución de otras personas por seguir a Cristo, eso lo hace grande a uno. Eso hace que realmente el Evangelio sea grande, que realmente el ser cristiano lo haga uno grande. Pero ahí es donde nosotros debemos disponer nuestro corazón para hacer las cosas bien, para realmente dar ese ejemplo, realmente enseñarle a nuestros hijos que están creciendo, a nuestros hijos adolescentes que tienen de pronto algún problema, que tienen dificultades y que la gente dice, no, pero es que para usted es fácil decirlo porque pues sus hijos salieron juiciosos. Pero resulta que es que no importa que los hijos salgan juiciosos, lo que importa es que yo tenga cómo darle un soporte, cómo pueda darle yo un buen mensaje, un buen ejemplo, para que esa persona pueda encaminar realmente sus pasos. Y no simplemente por el hecho de que mis hijos nacieron juiciosos y los otros nacieron descarriados, entonces es que unos son de buenas y otros son de malas. No, todo va es en la manera en la que yo quiero proyectar la palabra de Dios. Y este es el momento ideal para que nosotros, primero que todo, no callemos el mensaje de Cristo, no callemos la palabra de Dios y la compartamos con muchas personas. Que podamos realmente, sin importar lo que nos están diciendo, que si es que usted apenas acaba de empezar y es que ya se las viene a dar de no sé qué, no nos afanemos por eso, afanémonos por dar un buen testimonio, por seguir a Cristo realmente, afanémonos simplemente por agradar a Dios, no por agradar a las personas. Eso es añadidura a las cosas que Dios quiere ponernos a nosotros. Ahí es donde realmente nosotros podemos empezar a entender y a comprender que la palabra de Dios se cumple. Hacer las cosas para Dios y el resto viene por añadidura. Entonces, esa era la palabra que yo quería compartir el día de hoy con ustedes. El título, Cristianos hasta que Cristo venga. Ese cristianos hasta que Cristo venga, tenemos que aguantar, tenemos que ser pacientes. Son muchas cosas que se vienen, son muchísimas cosas que se vienen. Tal vez todo no salga perfecto a nuestro alrededor, pero tenemos que tener paciencia.
Y tenemos que seguir creyendo en Dios. Vuelvo y digo, Dios no es como la lámpara de Aladino que tú simplemente la, la limpias y sale el Aladino ese y te pide y te dice, te concede 3 deseos. Dios no es así. Dios no es una lámpara de Aladino. A Dios hay que respetarlo. Y a Dios se respeta ¿cómo? Siguiendo sus pasos, siguiendo sus caminos, siguiendo su palabra, ciñéndonos realmente a su palabra. Lo que dice lo de la circuncisión, ¿realmente sirve de algo haberme hecho la circuncisión si no estoy acogiéndome a las leyes de Dios? Entonces, vea que son cosas que la gente pone solamente por protocolos, pero realmente aquí lo más importante es que dispongamos nuestro corazón y que nos entreguemos realmente sin ningún temor a Cristo. Entonces, ese era el mensaje. Espero que hoy haya sido una palabra que nos haya edificado, que realmente nos haya permitido entender muchas cosas. Si quieren saber algo más de la circuncisión, nos escriben y les podemos seguir hablando de la incircuncisión. El sábado, como les decía al principio, este sábado 28 de noviembre que pasó, tuvimos nuestra primer campaña. Y esa campaña fue un éxito total. Toda la gloria y toda la honra sea para el Señor. Porque aunque al principio hubo un poco de como de obstáculos, no se podía, tal vez en algún momento no se veía que las cosas fueran a fluir. Yo siempre tuve mi confianza y tuve mi fe puesta en Dios. Muchas gracias a las personas que nos colaboraron, a las personas que hicieron posible, que fueron usadas por Dios para que esto realmente se pudiera llevar. Fuimos 10 personas a compartir el Evangelio, a compartir la palabra de Dios, de las cuales puedo decir orgullosamente, con todo el amor a Cristo, de que la mayoría de las personas hasta ahora están andando en los caminos de Dios. Porque pues desafortunadamente ahí es donde a veces uno dice, ¿y dónde está el pueblo de Dios? Pero bueno, Dios apareja todo. Y con los recursos que teníamos pudimos evangelizar, pudimos llevar ese evangelio. Y eso fue algo muy bonito, eso fue algo que realmente impacta. Cuando la gente lo ve a uno llevando un mensaje de Dios, uno piensa que la gente va a ser apática con uno, que la gente lo va a rechazar y resulta que no. La gente se le acercaba a uno, y le preguntaba, nos preguntaban, ¿y ustedes qué están haciendo? O sea, ¿qué están entregando? ¿Qué están regalando? Porque eso sí, todo el mundo se acercaba a decirnos que estábamos regalando. Y nosotros les decíamos, estamos regalando la palabra de Dios. Y había personas que decían, ay, yo quiero que ore por mí. Yo quiero que ore por mi hogar. Quiero que ore por mi hijo. Quiero que ore por mi esposo. Quiero que ore por mi esposa. Incluso quiero que ore por mi suegra. Querían que le hiciéramos liberación a las suegras, pero no se pudo ese día. No, mentiras. No sé qué pasa con las suegras, pero todo el mundo me mete con ellas y ya me estoy metiendo yo en ese medio, pero no, mentiras. A mi suegra, si me está viendo, la quiero mucho. La gente se acercaba realmente a decirle a uno, ore por mí, de verdad que necesito en este momento escuchar una voz de aliento. Es increíble ver que todavía haya tanta necesidad de parte de Dios. Y ahí es donde yo digo, gracias Dios, gracias Señor porque has quitado de mi vida, has quitado de mis ojos esas vendas mágicas que a veces no me dejaban ver más allá. Y me ha permitido sentir de alguna manera el dolor de las personas. Y sé que muchas personas que están conectadas sienten el dolor por las otras. ¿Recuerdan que hablábamos de ser piadoso el jueves pasado?
Recuerdan que hablábamos de dar limosnas. Recuerdan que hablábamos de orar por los otros y de amar a Dios. Resulta que esas 4 cualidades las tenía Cornelio, que era un gentil. Y yo decía que si todo el pueblo cristiano, si todo el pueblo de Dios tuviera esas cualidades, podríamos hacer muchas cosas. Y ese sábado llevamos ese mensaje. Ese sábado oramos por los niños, incluso los niños oraban también. Los niños, todos lindos, ellos simplemente cerraban sus ojitos y ponían sus manitas así. Y ellos sin saber, porque pues yo les decía, bueno, vamos a orar. Y no solo yo, mi esposa, estuvo mi primo, estuvo Ángela, estuvo Juan Carlos, hubo muchas personas dentro de pronto no me acuerdo de todos, pero siempre que decíamos vamos a orar y había niños, los niños lo primero que hacían era cerrar sus ojitos y poner sus manitas así. Y eso lo llena a uno de mucha emoción de decir, bueno, por lo menos la gente está dispuesta a hacer una oración. Y nuestras oraciones eran para que Dios tuviera misericordia y de alguna manera la palabra que estábamos transmitiéndole a ellos pudiera entrar en sus vidas. Las personas quedaban muy agradecidas. Después de orar por las personas, después de compartirles un mensaje de parte de Dios, les entregábamos el mercado, porque pues fue de gran bendición ese mercado. No era en gran cantidad y sé que en algún momento el Señor nos va a dar para poder llevar en gran cantidad. Esto fue con mucho amor, fue con los recursos que pudimos recoger, fue con los recursos que Dios nos aparejó y pudimos llevar esos 21 mercados exactamente, y pudimos entregárselo a esas personas que sé que así sea una libra de chocolate y unas libras de arroz, aceite, panela, bueno, el pollo que se pudo entregar gracias a la empresa de pollos. Le mando un abrazo a Ángela que nos ayudó mucho y a su esposo Juan Carlos. Muchísimas gracias. Fueron instrumentos muy importantes para la campaña. Se les pudo entregar eso a las familias. Pero lo que más me gusta de todo esto es que quedó sembrada esa semilla de la palabra de Dios. Les quedó sembrada la palabra. Y vamos a estar con ellos. Vamos a hacerles seguimiento. Vamos a llamarlos. Vamos a estar intercediendo por las peticiones que ellos pusieron ese día. En ese momento nos decían, sí, ayúdenme a orar por la restauración de mi hogar, de mi matrimonio. Sí, vamos a seguir orando por eso. Vamos a orar por la salud, por la recuperación de muchas personas que estaban enfermas. Mire que hay muchas personas que dicen, no, pero qué miedo en este momento con el COVID. Y pues bueno, déjeme decirle que hay que tener cuidado. Sí, nosotros fuimos con tapabocas, nos pusimos nuestros guantes, pero pues de alguna manera, cuando uno está compartiendo el mensaje de Dios, la palabra de Dios, pues es inevitable uno poder acercarse y tocar a la persona, poder tocarla, incluso poder abrazarla. Pero puedo decir que han pasado 8 días y todos los que estábamos ahí estamos bien. La sangre de Cristo es la que nos cubre. Amén. La sangre de Cristo es la que nos guarda de todo mal, y no importa que ese virus todavía esté por ahí, el Señor nos guarda porque Él sabe que lo que estamos haciendo es para Él. Y eso es lo que me llena a mí de alegría, de saber que pudimos llegar a ese barrio tan necesitado. ¿Cómo es que se llama el barrio? Bosa San Bernardino. Bosa San Bernardino. Para los que no conocen, eso queda, bueno, como a 4 horas de aquí donde yo vivo. Y aún a los que viven allá mismo, están como a 1 hora ahí mismo del barrio, porque esos son unos trancones, pero la cosa más impresionante. Aún así, con todo, porque hasta nos llovió, o sea, es increíble ese día. Ese día estábamos listos desde las 9 de la mañana, se presentaron algunos inconvenientes, compromisos de última hora, pero no importa, salimos a mediodía, llegamos allá en medio de un aguacero tremendo. La hermana Cindy, que nos ayudó también mucho,
ella nos decía que por allá estaba horrible porque eso era puro barro y que pues como que si de pronto lo dejábamos para otro día o para después, no sé qué. En todo caso fue que dijimos no, vamos para adelante. Empezamos a las 3 pasaditas a compartir el evangelio, a llevar el mensaje de Dios. Y la última casa que visitamos fue a las 7:30 de la noche. Pero el Señor nos sacó en victoria. Fueron más de 4 horas compartiendo el evangelio, mojados, embarrados. Si de pronto tienen la oportunidad, métanse ahí a la página del Facebook. Ahí están todas las fotos, están los sitios donde estuvimos. De verdad que es un barrio muy vulnerable, necesita mucho de Dios, necesita mucho de Dios. Hay mucha parranda, mucho libertinaje. Entonces hay que orar mucho por nuestra ciudad, hay que orar mucho por nuestros barrios. Eso es también algo que tenemos que hacer nosotros como cristianos, nosotros como pueblo de Dios. El barrio donde tú estés, hay que orar por el barrio. Y bueno, nuestras campañas van a seguir, van a continuar. Entonces, les quería compartir eso. Muchas gracias a todas las personas que nos pudieron acompañar ese sábado. Nuevamente le doy gracias a las personas que nos apoyaron con los recursos, que nos apoyaron con las donaciones, que nos apoyaron con su tiempo. Gracias, de verdad, Dios les bendiga y les multiplique grandemente. Los que estuvieron orando también para que esta actividad se pudiera llevar, Dios también les bendiga, Dios les apareje el tiempo, los recursos para que también así puedan seguir sembrando. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Si tú tienes recursos y no los quieres dar a nadie, no los quieres dar a una donación, a una fundación, a una iglesia, no importa, a quien sea, pero si tú sientes la necesidad de llevar un mercado a alguien, hazlo, simplemente hazlo. Prepárate, pídele a Dios que te ayude y llévale ese mercado a la persona y compártele de Dios y dile, mira, no todo está perdido, Cristo te ama, Cristo tiene cosas buenas para ti, simplemente abre tu corazón y permite que Él entre, para que realmente puedas empezar a sentir y a experimentar las grandezas que Dios tiene para nosotros. Eso es lo más importante. No importa la cantidad que lleves, lo poquito, simplemente si tienes ese sentir, hazlo. Y bueno, vamos a seguir haciendo nuestras campañas, les vamos a estar comunicando más o menos hacia qué fecha vamos a volver a hacer nuestra segunda campaña. Yo le he pedido al Señor que nos permita hacerlo mes a mes. Me gustaría hacerlo todos los días, de verdad, a mí sí me encantaría hacerlo todos los días, ese sería el trabajo perfecto para mí, poder y llevar el Evangelio y los mercados, digamos que los elementos básicos, los alimentos básicos de cada hogar. Eso para mí sería el trabajo perfecto, el trabajo ideal. Pero bueno, mientras tanto tenemos que acomodarnos a lo que el Señor nos da, tenemos que trabajar igual, tenemos que alimentarnos, tenemos que pagar nuestros compromisos. Entonces vamos a hacerlo paso a paso, con calma, no nos vamos a afanar. Nuestra segunda campaña va a salir, si Dios lo permite, para enero. Vamos a estructurar mejor las cosas, vamos a hacer tal vez lo que fue la primera vez, vamos a tratar de sacarla muchísimo mejor, siempre con la ayuda de Dios. Entonces ahí les vamos a estar comentando. Les envío un fuerte abrazo, un fuerte saludo a las personas que se conectaron por primera vez. Sé que hay personas que se han conectado por primera vez. Hay un mensaje para ellos. Si no están conectados, pero en algún momento van a escuchar el audio, van a escuchar el video, bueno, es porque el Señor tiene algo para ustedes. Entonces, este era el mensaje del día de hoy. Nuevamente, mil y mil gracias. La Fundación Emprendiendo de la Mano de Cristo les agradece a todos por estar acompañándonos, por seguir esta palabra, este mensaje de parte de Dios y por hacer la obra que es tan importante de llevar el Evangelio y dar esas limosnas como lo dice la palabra de Dios. Entonces les envío un fuerte abrazo a todos, me despido, recuerden, ahí están nuestros números de WhatsApp, 312-384-2570, escríbanos, déjenos su mensaje ahí, escríbanos por Facebook, vuelvo y repito, el número de celular es
384-2570. Es el número de la fundación. Ese es el número de nuestra fundación. Ahí estamos disponibles 24/7. Si nos quieren escribir, si nos quieren mandar alguna petición, háganlo. Después les vamos a dar las personas que se quieran conectar, que quieran ingresar a nuestro grupo de emprendedores. Ahí también los vamos a incluir. Bueno, hay muchas cosas por hacer, hay mucho trabajo todavía por hacer. Entonces, simplemente pues de parte de mi esposa, de parte de mis hijos, de parte mía, de parte de los hermanos que nos han estado ayudando en la fundación, como cristianos que somos, les enviamos un fuerte abrazo a todos, que el Señor los guarde, que el Señor los bendiga, y esperamos en la próxima campaña poder contar con todo el apoyo de ustedes, poderlos ver, podernos encontrar, darnos un abrazo, poder compartir algo en ese momento. Dios los bendiga, Dios los guarde, que este resto de semana que queda, que este resto de semana que está por venir, este fin de semana que sea muy bendecido, que el Señor los guarde, que el Señor los proteja, que los proyectos que tienen aún pendientes, el Señor los apareje, que se haga la voluntad de Dios y que sobre todo demos gloria y honra a Dios cuando todas las cosas nos están saliendo. Dios los bendiga, el Señor los guarde, los quiero mucho, les mando un fuerte abrazo. Chao.